Caballero, buenos días. ¿Cómo va? Ay, buenos días, compañero. ¿Qué ha hecho? Ahí, encargada, descansando. Ok, bueno, su merced, hoy estamos en un horario que resulta difícil para los rumberos. Sábado, 10 de la mañana en el centro, reunidos para hablar de la obra que está detrás de nosotros y en medio que su merced propuso para esta exposición, que resultó de un proceso de trabajo con María Fernanda Patiño, Federico Nieto, una serie de diálogos y encuentros, y después, hace 8 días, se inauguró, y pues nada, ahí tenemos esta obra como marco, como escenario. Entonces quería preguntarle a su merced primero, sobre todo para quienes todavía no son sus fans, que cuente un poquitín sobre su trayectoria. Bueno, pues yo inicio siendo fotógrafo, me dedico a la fotografía y empiezo en la reportería más que todo. Trabajé en un periódico que se llamó Desde Abajo, o se llama, ¿no? Se llama Editorial está así. Y con ellos hice crónicas del centro de la ciudad, de trabajadores, de gente pues, que también ha sufrido a partir del trabajo y de las malas conductas políticas que tenemos en el país. Y de ahí pues, digamos, decido buscar algo un poco más remunerado y me dedico como a la publicidad un tiempo. Espero como unos añitos y no sé, como que me aburro de tanto burocratización en estas empresas, entonces decidí empezar un camino, me decidí por la fotografía experimental y por la fotografía de calle. De nuevo, entonces empiezo a trabajar con la fotografía street y entro a estudiar en la Facultad de Artes SAP. ¿Cuándo? En el 2020. ¿En plena pandemia? En la pandemia. Sí, yo dije, no, voy a aprovechar a hacer algo. De la calle De la calle. Ya, ok. Sí, entonces bueno, en ese tiempo adelanto un poco de cosas y digamos que me dedico como a lo teórico, a enfatizar, a explorar como desde la filosofía y desde la política, desde el quehacer sociológico también como las costumbres que tenemos de convivir, ¿no? Como esa forma que tenemos de relacionarnos. Entonces empiezo a indagar y saqué un proyecto que se llamó Límites. Y ese proyecto era como un conversatorio en el cual generaba como un diálogo con los participantes de este conversatorio performático en el cual se desarrollaba como una intervención en el espacio a partir de unos ovillos de lana que se interpretaban como los límites personales que se marcaban como en tres grandes superficies, que era como la geografía, la educación y las ideologías. Entonces esto generaba como un choque en el cual la gente también tenía que interpretarse también de cierta manera, digamos, en eso es lo que también intento trabajar con mi arte, que es como que muestre algo más, ¿no? Que no sea solamente una pieza, sino que deje como un pensamiento, que les nazca algo a partir de eso, que no sea solamente ir a participar en un espacio, sino que estos espacios también generen como una indagación personal. Ok, entonces ahí ya, digamos, como para empezar a hablar, para darle un preámbulo a la obra como tal, quisiera preguntarle a su merced respecto a la convocatoria que se hizo y al proceso que se adelantó, los encuentros en las charlas que dirigían María Fernanda y Federico. Su merced, ¿cómo trabajó? O sea, ¿cómo se acercó a la convocatoria y después cómo desarrolló el trabajo acá? Ok, pues primero la convocatoria yo la comencé precisamente con este tema de límites, que es lo que, digamos, lo que más me atañe como persona, y es como esa construcción de cómo convivimos con las personas y cómo convivimos con los espacios, ¿no? Entonces... Ay, permítame interrumpirlo ahí. Digamos que para la gente, nosotros tuvimos antes un encuentro, acá una reunión, donde el caballero vino atendiendo sobre todo como a la lógica del barrio, desde los andenes estrechos, de
de la ausencia de indigentes en la cuadra, pues porque esto es paramilitar a más no poder, donde pues lo que siempre se dice, como que si aquí atrapan a ladrón, pues como que sale a la casa de pique de una, o sea, como por la misma seguridad como que opera acá, que es como una parra seguridad. Y parte del diálogo que hicimos era eso, como hablar sobre límites y sobre procesos como de tránsito de personas en diferentes espacios y de la necesidad o la necesidad sí de plantear una dificultad en ese tránsito adicional a la que ya hay, pues porque estos andenes básicamente son imposibles de recorrer están como repletos de chiquero chiquero publicitario y al otro lado están como los carros invadiendo, etcétera. Y su merced sí vino aquí como con una idea de trabajar con la polisombra, de plantear límites y de obstaculizar esa movilización, ¿no? Y yo le dije que no, porque yo quiero salir vivo y seguir vivo habitando mi lindo barrio. Entonces quería, ya hecha esa interrupción, entonces como creo que amplía como el contexto de la noción de límites y de este proyecto límites que su merced maneja, ¿no? Sí. Pues precisamente esos días estaba pues pensando cómo convivimos, como también las construcciones actuales también nos delimitan en esa convivencia y cómo trabaja pues a partir de esa relación que se genera pues entre las personas que conviven en un espacio, ¿no? Y pues vi la convocatoria de Inmanente y dije, no, pues estos manes de alguna manera me van a generar alguna noción para poder intervenir algo o hacer algo. Entonces dije, bueno, mandemos la convocatoria, mandé lo que tenía como el boceto de límites, que es un ensayo en el cual pues describo como las nociones de geografía, educación y ideologías en mi visión personal y pues de cierta manera también de una forma también académica, y lo envío. Entonces pues no sé, como una tarde estaba esperando y me llegó el mensaje. Yo, bueno, vamos a ver, y me empezaron a hablar los muchachos, empezaron a pues como a indagar un poco más sobre el asunto. Ajá. Y pues como que la idea les llamó la atención y pidieron pues que nos acercáramos con los otros chicos. Empezamos, digamos, ese día a trabajar precisamente sobre la academia. El primer día, el primer encuentro fue como hablemos de qué nos incomoda la academia, y pues precisamente digamos que a mí una de las cosas que me incomoda era como esa relación hegemónica y esa relación también como coyuntural que tiene también con el quehacer productivo, y que tenga que ser como industrializado y que tenga que ser como produzca todo el tiempo. Entonces es algo que a mí siempre me ha llamado, me ha inquietado mucho en el arte, ¿no? Porque digamos yo soy un artista que genera obra a partir de concepciones que trabaja pues bastante tiempo, ¿no? Es como que hoy vaya a hacer algo y lo saque y ya, ¿no? Siempre me gusta indagar un poco a partir del quehacer y digamos de las relaciones, digamos que más que todo mi trabajo se basa en las relaciones sociales, en las relaciones comunales, y de esa manera pues quería como romper también con ese paradigma del artista. El artista tiene que ser entonces alguien como que está encerrado en su burbuja, generando y produciendo y haciendo cosas, y pues digamos que no tiene como esa conexión con el pueblo o con la comunidad, con la gente, ¿sí? Entonces bueno, digamos que ahí empecé también a trabajar como la gente rechaza o genera pues también a partir de estas cuestiones como a sus otros iguales, ¿no? Entonces de esta manera hablamos ya en el segundo ciclo con ellos, pues precisamente como de qué podría interpretarse como esos fallos, ¿no? Como esa intervención o como esa forma de ver, digamos, los espacios del otro, ¿no? Porque pues son espacios públicos y espacios privados, ¿no? Estamos en espacios de ambos ámbitos, entonces empezamos a indagar precisamente
precisamente me hicieron indagar, me hicieron preguntas, estuvimos como en una charla constante de cómo podría generarse esa relación entre esta dualidad de los espacios, ¿no? También. Entonces digamos que empezamos a conversar, ellos me dieron bastantes ideas, me dieron bastantes nociones como para retroalimentarme a partir de lo que ya tenía, pero digamos como en una forma más no tan académica, no tan estructurada, sino más digamos, introspectiva, más del yo, de cómo ven los asuntos, de cómo, porque ellos me dicen, bueno, es una estructura que ustedes lo tienen y que en la academia pues circula y sale bien, pero digamos que analice desde los puntos cómo lo puede tratar y cómo lo puede transformar, porque digamos que usted es muy hermético, por decirlo así. Entonces, bueno, empecé a indagar desde mis ámbitos personales y pues ya para finalizar venía, como que fue como un tercer encuentro, venía como con algo ya estructurado, unas ideas que era a partir de cómo las personas generan un lazo o generan un rechazo a partir de ciertas posturas o ciertas relaciones en el hogar y pues en el ámbito social externo, ¿no? Como la calle. Entonces, de esa manera como me adentro en esta cuestión de la arquitectura defensiva y la cuestión de qué construimos. Es algo también que siempre está como de la mano de lo que construyo, de lo que voy generando como obra, y es precisamente como esa noción de que hay algo para construir, ¿no? De que siempre construimos algo y digamos que en la ciudad o en esta ciudad decimos que esto es un roto que todo el tiempo está construyéndose, ¿no? Entonces es precisamente como de esa manera también como sociedad, cómo nos vamos construyendo y generamos esa relación con el espacio, ¿no? Entonces me tocó con esta arquitectura defensiva y esta noción de arquitectura defensiva precisamente como para rechazar a ciertas poblaciones y como la utilizan pues precisamente digamos comerciantes y cuestiones así como para que no se vea estéticamente mal su espacio, por decirlo así. Entonces empiezo a indagar también como sobre esa estética de la arquitectura defensiva y de cómo genera también como una exclusión en las personas y como esta exclusión también se ve como un reflejo de cómo manejamos nuestras relaciones personales, ¿no? Como que también intentamos poner púas o cosas que emocionalmente alejen a las otras personas, ¿no? Entonces es como la ley del hielo y todas esas cuestiones que pueden hacer en una relación, en una convivencia, digamos que generan precisamente esa ruptura, ¿no? Esa hostilización del ambiente, ¿no? Otra forma de generar sí, precisamente esa hostilidad, ¿no? Como generar esa ruptura. Entonces empiezo a indagar con ellos y ellos me dicen, bueno, pues empezamos a trabajar como esos dos ámbitos, como en qué espacio me siento seguro y en qué espacio pues se siente vulnerado y estas cuestiones. Entonces empiezo a hacer una intervención también en la ciudad y empiezo a apropiarme de... ¿En la ciudad en dónde? Ah, bueno, esto lo dice en Bosa, que se está construyendo esta parte del metro y se está alargando además la vía del Transmilenio, entonces eso está imposible salir de milagro llegué a quedar un poco de tiempo. Entonces, bueno, esas convivencias con los límites también que genera el espacio y los límites, digamos, que genera esta convivencia también, porque obviamente se generan trancones y se empieza a hacer esa relación como hostil también, digamos, la gente empieza a madrearse entre ellos y a generar, pues, digamos, los disgustos y pues se encorrerizan y llegan a algún sitio a desahogar esa frustración, ¿no? Entonces también de esa manera la convivencia genera un reflejo tanto en el interior como en el exterior de los hogares, ¿no? Entonces de esa manera también intento transmitir esto adentrando a mi hogar, ¿no? Entonces me interiorizo de esa parte y empiezo
forma, y resulta que, bueno, nosotros construimos, digamos, un lugar a partir de ciertos elementos, ¿no? Entonces generamos como esa relación con los elementos también. Entonces, digamos que en esa primera parte, yo pues hace poco estoy formando un hogar, estoy formando una familia, entonces de esa manera también intento interpretar como esas relaciones como con lo interior, ¿no? Con lo que pasa dentro de mi hogar. Entonces de esta manera genero pues este objeto pensando precisamente como en esa familiaridad, ¿no? Entonces como que nos familiariza con el lugar, que nos acerca a la casa. Y digamos que una de las cuestiones que yo decía pues era como la comodidad, como estar seguros, como estar ahí, ¿no? Entonces hacer todo este objeto que es como una silla de sala y la permeo de la calle, ¿no? La permeo de esta hostilidad, dejo que transpire pues precisamente como ese rechazo que genera también la gente hacia los otros, y pues transmutan esto precisamente, que es, digamos, es precisamente apropiación de la ciudad y transformación de un lugar, ¿no? Y como nosotros construimos lo que podemos ver, que como... Ahí quería preguntarle, digamos que ya se da un contexto enorme como víctima de las políticas de destrucción de la salud mental, pues que dependen de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que pues desde el segundo mandato de Enrique Peñalosa se han ensañado con su localidad, ¿no? Es decir, no muchas personas recuerdan, pero vale la pena volver ahí, como que alguna vez Peñalosa fue allá en bicicleta a hablar de algún proyecto de mierda, una ciclorruta atravesada en un jardín infantil, alguna marica que se le ocurrió así, y la gente en Bosa lo paró y el man pues los insultó como pobres de mierda, etcétera. Y pues después ya con el mandato anterior ya ni siquiera la alcaldía iba, sino mandaba al ESMAD, y ahorita les aniquilaron más la convivencia con troncal de Transmilenio por la 68, destrucción de la autopista sur, extensión de Transmilenio hasta más allá de si es Mondoñedo, o sea, se va por la autopista sur pues después de Soacha. Y lo que pasó con el metro también, que les atracaron un espacio que iba a ser como la primera estación donde iban a estar, y se lo convirtieron en parqueadero y en zona como de intercambiador y de mantenimiento del metro, que jamás va a terminar de ser construido, y les metieron un hospital también en ese espacio como para calmarles, y pues nada, o sea, como que agresión tras agresión tras agresión. Entonces ahí quería preguntarle respecto a, insisto, ese contexto que nos da como víctima de esas políticas como concienzudamente pensadas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Respecto al objeto, esta losa, ¿de dónde proviene? No nos digan la dirección para que después no le agredan más, sino de qué construcción, de qué espacio. Y este otro objeto también, porque me llama la atención además como... Y me gusta mucho como la coincidencia de tamaños, como que el cojín o el espacio del cojín es el mismo espacio de una losa de estas que siempre vamos a ver, que además quedan mal montadas en las obras que hacen con las patas durante los mandatos pues que hemos mencionado. Entonces, por fin. Sí, claro, no, pues, digamos, adaptándonos a eso, precisamente se nos comieron un... ¿De qué barrio? Bueno, no, eso es de Bosa. De Bosa. Producción, nada en Bosa. Ok, entonces se les comieron la humedad. Se nos comieron la humedad para poner precisamente lo que dices tú, o sea, en la primera, digamos, de donde va a salir, pero pusieron el parqueadero. Entonces, se tiraron la humedad para poner el parqueadero, o sea, todo el desecho que va a salir de ahí del parqueadero va a ser relleno, y después va a ser urbanización de los peñalosistas. Entonces, digamos, desde también intento hacer precisamente esa referencia con el apropiarnos de ese pedazo de tierra que es la ciudad, ¿no? Entonces me apropio de pedazos de la ciudad, ¿no? Yo digo, no, Baco. Usted paga por esto, ¿no? Sí, pero usted paga, pues sí, eso ya está. Ya lo sabía. Sí,
Sí, todo es. Bueno, entonces digo, voy a recoger precisamente unos espacios de la ciudad. Pensaban coger como muchos fragmentos y unirlos, pero dije, no, cogamos precisamente algo y lo transformamos para que se entienda ese concepto. Entonces traigo unas losas que están construyendo precisamente sobre la calle, están construyendo otro pedazo del Transmilenio, porque o sea, no nos dieron un metro, pero sí nos van a añadir otro pedazo del Transmilenio. Porque es el Transmilenio el alimentador del metro. Sí. Entonces, bueno, cojo estas losas que tienen ellos ahí, porque tienen un montón que ya se tiraron, porque no sé si es que no las saben poner o que cómo las ponen, pero se las tiran o las bajan de los camiones a lo maldito. Bueno, a ellos como los materiales no les interesa, entonces es como otras cuestiones. Entonces cojo un poco de estas y las empiezo como, porque hay de distintos estilos, ¿no? Entonces como que empiezo a pulirlas, a trabajarlas y decido que sea una de estas que precisamente refiere al peligro para los invidentes, y es como, tenemos como esta relación entre el espacio y como entre la convivencia, y la convivencia pues nos está jodiendo el espacio nos está generando, porque pues precisamente, o sea, esto también es un alegato político precisamente por cómo nos generan a convivir o cómo nos enseñan a convivir a la defensiva, pues los mandatos, ¿no? Como estar siempre corriéndole al conflicto en vez de enfrentar el conflicto de ciertas maneras que no sea siempre la violencia, ¿no? Como es que siempre teníamos eso, violencia, hostilidad, entonces como que nunca intentamos permear de otra manera, digamos, esos conflictos e intentar abordarlos desde otros puntos. Okay. Y ahí entonces, ya simplemente en términos de elaboración, entonces, su merced, entonces no se encuentra en el código, sino que lo adapta la losa al tamaño del código. No, la losa, se adapta la silla al tamaño de la losa. Ya, ok, entonces hay un proceso también ya de manualidad que era como ya el que quería decir, para saltar después a estas piezas del fondo, y es veo como unos estoperoles que protegen, o que no sé, que están ahí ubicados en ciertas partes de la silla. Y también su merced le puso unos topecitos para, como que también embellece la intervención un poco, ¿no? Como que le puso unos topecitos a los tornillos, como para ocultar la perforación que hizo, para, me parece a mí también como resaltar el hecho de que a pesar de todo se estetiza el gesto, o sea, como que a pesar de todo las varillas están pintadas de negro, los estoperoles son de cierto color. Me recuerdo su énfasis por poner algunos de esos topecitos de la parte de la espalda mientras estábamos montando la obra. De hecho, cuando trabajo la obra, como tengo que reparar esto, tengo que terminar, la obra no está concluida. Entonces me llama la atención como a partir como de este diálogo que usted establece, como a pesar de ello, en medio del mierdero, se siguen estableciendo como gestos visuales, gestos me parece también como de orgullo en términos de personalizar y adecuar ese entorno hostil para a pesar de todo continuar, ¿no? O sea, me parece que también hay como un gesto como esperanzado, sí, más que esperanzador, porque pues usted no hace catecismo de abracémonos todos, sino como, si no lo deja a la maldita sea, como que los huecos se queden ahí, que la gente vea los portillados de la madera porque me vale culo, sino que trata de llegar a esa intervención, y me parece que en algunos casos juega un poco a ocultar la decrepitud que puedan tener los materiales. Digamos que allí iría el metal, y quisiera preguntarle por qué lo pinta de negro, por qué no lo deja expuesto a los elementos para que, no sé, con el paso del tiempo se oxide y termine de ruir, por ejemplo. Digamos, ¿por qué pintarlas de negro? Es decir, ¿hay una conceptualización con el color o qué? Sí, digamos que pues precisamente atañe a cómo la ciudad maneja estos objetos y cómo manejamos nosotros también como la esteticidad, digamos, como nos metieron un montón de varillas por toda la Caracas, atrapándoles el Transmilenio, ¿no? O sea, y eso fue Clotaire López, ¿no? Y eso para ellos se ve hermoso, ¿no? Ellos, yo no sé, o sea, que desde que no se le colen, es lindo, lo pintan, lo adornan y les hacen figuritas. No, y después va a ser un museo a cielo abierto para decorar, sí, como la entrada a la cárcel que es Transmilenio, ¿no? Como sí, decorar las rejas. Sí. Ya. Entonces, digamos, de esa manera también tener como
la noción de que todo lo construimos. Nosotros somos los que construimos nuestra convivencia, convivimos el espacio y convivimos con lo que construimos en esos espacios, ¿no? Entonces, en esa relación también tener claro que si nosotros trabajamos en embellecer o en generar una noción más sana de la convivencia, podría mejorar. Digamos que por eso también está en la realidad del espacio, de la calle, pues el entrar a un hogar, algo que está un poco mejor, como organizado, más detallado, ¿no? Como que tiene una estética distinta, como que ya está trabajado, y es precisamente porque lo construimos y lo trabajamos nosotros como para que se vea así, para que se vea bonito. Entonces, ¿por qué no tratar los espacios como de la misma manera en que nosotros queremos tratar nuestro hogar, ¿no? Como queremos construir nuestro hogar? Pero entonces de esa manera misma interpretar que el exterior también influye en nuestro interior, ¿no? Entonces trabajar también en eso, en cómo se puede entonces reemplazar las cosas, cómo podemos empezar a trabajar de otras maneras, otras construcciones, porque precisamente esto es sobre construir, y por eso también está este pedazo de malla que me digo, no sé cómo la vamos a vender y pues ahí la metimos. Y precisamente es como los límites los ampliamos o los dejamos fijos para siempre nosotros. Nosotros somos los que abrimos la esclavitud, los que permitimos ciertas cosas, y nosotros somos los que aceptamos o rechazamos las relaciones y las convivencias como las tenemos, ¿no? Entonces es pensarnos en eso. Ok, entonces ya se adelantó, entonces este también es Mozart y también es como objeto encontrado, va por acá y dice yo pagué por esta polisombra, venga para acá, amiga. Sí, Bien, y plantea entonces en esta esquina del espacio este montaje. Quería preguntarle porque hubo personas que establecieron la relación, y es que detrás de la polisombra hay una pared falsa que cubre una puerta que yo mandé a hacer para ampliar el espacio del cubo blanco de la sala. Su merced se relacionó con esa puerta de alguna manera, es decir, como que museográficamente se genera una obstrucción, ¿usted quiere señalizarla ahí o simplemente es más una decisión visual, como quiero ese remate visual y ya? Pues digamos que en ese caso sí, ¿no? Yo la puerta dije, no la voy a tocar, voy a correrla un poco para que no la dañemos, para que no quede, digamos que sí tuve en cuenta la puerta, pero más como en una cuestión técnica, para pues precisamente como no dañar como esa estructura que ya se tenía, ¿no? Como que se hizo para algo, para que no se viera. Ya. En ese sentido. Pero en general, digamos que la escenografía, como la llamo yo, es precisamente para resaltar esa realidad, ¿no? Esa relación entre los dos espacios y cómo se generan también estos espacios. Digamos que ahí parte de lo que hacía el público cuando llegaba era que sí entran por la puerta del espacio y se acercan acá, como que les emanaba, como que pasaba lo mismo que pasa con la ventana, como que la gente llega y de una va hacia allá. En el caso suyo era como ese tránsito, va, ventana y se acerca, era siempre ese recorrido, como que era muy exitosa la obra en términos de remate visual, insisto, y planteaba también, y veía como la gente llegaba, como que la obra plantea, como que reclama el tacto. No sé si su merced pensó eso, pero la gente de algún modo llegaba a tocar, o las puntas de las púas, o los estoperoles, o la textura. Y era como, bueno, usted estaba ahí y también usted, pues no como controlando como la Luisa Angélica, como, hey, no toque porque esto es patrimonio todavía, sino que lo veía como dialogando con la gente y acompañando esa tactilidad y esa relación táctil que establecían con la obra, pero me parecía extraño que no atravesaban la obra, o sea, su merced dejó un espacio, la gente la tocaba, pero la tocaba como cuando uno toca una pieza bidimensional, como que se acerca así y se va. En este caso era como que se acerca así y se va, no, como que no le dieron el 360 a la obra. Entonces quería preguntarle eso, como la gente que le decía cuando conversaba su merced con ellos, y dos, ¿usted qué opina de que la gente hubiera entendido esto como un escenario y no lo hubiera invadido o no lo hubiera transitado? Bueno, pues digamos que en ese sentido
la gente me decía que era como muy pictórica la obra, ¿no? Que tenía como, Pictórica. sí, que O sea, sí lo bidimensional. sí, como que lo divino. Pero entonces también me gustaba, precisamente lo hablaba con María Fernanda, que me encantaba que la gente se acercara y tocara, Siempre. que dijera, bueno, esto sí es real o que... Y además me encantaba el juego que tenía la cortina porque la gente creía que atrás iba a haber una ventana o algo. ¿En serio? Sí, entonces corría al este, miraba, no, literal, entonces como que chévere en ese sentido, como la gente interactúa también visualmente con los espacios y como psicológicamente, cómo se interpretan también los espacios, ¿no? Como, bueno, si eso está acá, como por qué no puedo atravesarlo, por qué no, sino que se generaba como esa aura de precisamente como una obra dimensional que se quedaba ahí y la tocaban, pero como era un tipo de instalación, pero como hermético, como en ese sentido mismo, como del transitar y el convivir con el espacio, ¿no? Como lo que te decía, como porque no se atraviesan, como que se genera un vínculo, tal vez con la misma policía, pero como que bueno, eso hasta ya no puedo pasar o algo así, no sé, como psicológicamente también se generan esos... Ya como que le hacen caso al aviso que su merced puso. Yo supongo, tal vez como que ese peligro o algo así. Ok. Ahí quería preguntarle, digamos, con el reclamo político que tiene esta obra, me parece que ella exige, o sea, esta es una interpretación ya mía como absolutamente por fuera del proceso de elaboración que usted desarrolló, y es qué destino va a tener la obra, es decir, lo ha pensado, piensa simplemente vendérsela a un inversionista, regalar, dejarla, no sé, en el video acatada, atravesar, no sé, para estorbar hasta que alguien la quite, o simplemente doblarla y atesorarla como la obra de la exposición colectiva tan importante en la que estuve en 2024. ¿Qué destino van a tener estos objetos después de que salgamos de la exposición? Bueno, pues precisamente estaba pensando en enviar la convocatoria, ya la tenía como listada algunas convocatorias. Y ella circular en otros escenarios. Sí, ponerla a trabajar. De cierta manera, como generar también esa ampliación de la visión, ¿no? De cómo que llegue más público, ¿no? O sea, es como lo principal, lo primordial que siento yo que debería tener la obra, más que ser vendida, es como ser circulada. Ya. En ese sentido, precisamente ponerlo a trabajar visualmente, porque la gente aprende visualmente. Yo siento que tenemos esa conexión tan marcada con lo visual que nos oprime también desde ese punto, ¿no? Entonces es como, me encantaría que fuera a dar vueltas por ahí. Ok. Y ahí, digamos que en un punto su merced hablaba lo plantea como escenario, y cuando lo plantea como escenario maneja un potencial respecto a que algo puede pasar con la obra. ¿Ha pensado dentro de ese devenir de la obra después de la exposición, ha pensado como en generar algún tipo de interacción con cuerpos humanos, estilo la obra está allí, está puesta la escultura, está puesta la policía, está puesta la cortina? Imagino que cuerpos humanos llegan e intentan, no sé, arrancar, mover, habitar, sentarse, levitar. ¿Qué ha imaginado respecto a ese escenario que usted ve en la obra y los posibles cuerpos humanos o maquínicos que puedan interactuar con los objetos? Sí, precisamente desde ese punto yo lo había analizado. También me lo había imaginado ponerla en la calle. También pasar, a la tocar, a la mirar, a la palpar, y pues se hicieran pues esas preguntas, ¿no? Ellos mismos de por qué está esto acá, qué puede representar una silla de una casa, en una calle, qué puede representar estos chuzos, por qué estos chuzos, por qué una baldosa. Entonces como que desde ese mismo punto que la gente, que la obra también sea como un enigma para la gente, pero de cierta manera se conecten, porque mucha gente que me dijo pues precisamente como a mí la silla me evoca como hogar, como, sí, como que se conectan irracionalmente con el objeto, como que siempre tenemos esas nociones de que la madera es algo hogareño, porque pues precisamente porque
no estamos acostumbrados a ver los árboles, o sea, los árboles transformados en otras cosas, como que no sean cosas de hogar, porque precisamente pues se dañan, ¿no? Es como el árbol sirve de árbol cuando está afuera, ya cuando está cortado ya no sirve afuera porque se muere. De esa manera es como transformamos también lo de adentro hacia afuera, traemos lo exterior hacia nosotros. Y pues precisamente como la gente, como trae esa visión o esa visión pues hacia ellos. Okay. Y ya para la última pregunta, es ¿cuánto pesa la silla? Bueno, es una silla bastante pesadita, pesa como 50 kilos más o menos. Ok. Sí. Y para movilizarla, todo bien. Sí, y para movilizarla pues bien, desde que se pueda tener alguien con que movilizarla. Mientras tenga ayuda, lo colaborativo. Ok, entonces no sé si ustedes quieren preguntar algo. Pues sí, yo creo que hay un tema bien interesante y lo mencionaste, creo que es el ámbito más personal, pero no sé si lo llegaste a considerar, y es la casa como el mismo límite de, ¿no? Porque uno muchas veces observa, y creo que en la cotidianidad colombiana en la que estamos, observamos la negativa del sentir, ¿no? No diga eso porque es que los hombres no lloran, cállese, no sea bobo, no hable, no exprese su negativo, y más bien si se impone un límite que abusa del ciudadano, bueno, del individuo que se plantea, y veo la cortina así como algo muy hogareño. También siento que la silla aporta, o sea, es de esas sillas, yo la veo de casa, de oficina, de esas sillas que llegaron cuando los edificios empezaron a ser modernos, ¿sí? El típico centro comercial en el centro, que ya no tenía ornamiento, que ya no era bonito, sino que ya es serio, directo, y empiezan a ver en Bogotá también una estructura mucho más cruda. Entonces no sé si la pregunta en específico es, ¿se formula la casa y tú hablabas como de la construcción del hogar, o la ves como un límite, ¿sí? desde este ámbito hogareño también tú mencionas, o si más bien el límite siempre perdura en lo que está fuera de nosotros? Igualmente, pues dijiste, hay algo muy interesante que se me dijo, y fue como ese otro igual, pero ese otro igual cae como en ese contrapunto, creo que del fondo de lo base y la cortina de casa. Entonces no sé si es como intencional, no lo pensaste, no. Pues digamos que precisamente los límites siempre están precisamente abarcados desde esos puntos que son también como interiores, como los llamo yo como educación, porque siempre están como encerrados como en la educación que recibimos a partir de nuestros padres, a partir de los conjuntos con los que convivimos. Entonces como que ese tipo de educación, que no es una educación formal, sino una educación más como conductual, nos genera pues precisamente como esa relación también con el espacio, con lo que convivimos, ¿no? Cómo convivimos con las cosas, cómo convivimos con las personas y con el otro, y con el otro pensado como espacio también, ¿no? La pregunta, las respuestas. Ya, nomás. Okay. Yo también tenía como una pregunta en ese sentido, porque sentí que quedó como en suspensión, como flotando, como ese asunto que tú mencionabas de vincular un proceso personal con un proceso artístico. Entonces, quería como que de pronto indagas un poquito en eso, porque no entendí si era como una forma de asimilar ese proceso o de autogestionarse, o en qué sentido lo veías como vinculado a tu vida. Lo más interesante, ¿no? Que podría pasar, ¿no? Porque efectivamente, más allá, como por ejemplo los espacios independientes, autogestionados, no sé cómo se menciona este espacio, es un espacio mantenido. Tiene una característica, y es que extrañamente deviene en voz blanco, en su forma más inundante dentro del tipo blanco, ¿no? Pero, y en ese sentido se me hace interesante como esta dimensión de lo personal, pero también siento que como unas preguntas que hizo Guillermo,
como que esto podría tener como una segunda parte, como si esto se proyecta en la calle, en plaza, en algún lugar específico. Sí, precisamente pues yo había pensado continuar con la obra, pero continuar con límites, ¿no? Límites es como el principio de todo, como esa génesis, no sé, cómo llamarse, de cómo empezamos, cómo empiezo yo a trabajar pues precisamente la convivencia, ¿no? Y esto es una transformación de esa convivencia llevado pues a una obra. Y pues esta obra o ese concepto pues sí lo pienso seguir trabajando porque es algo que me atañe mucho, como que genera esa relación en la convivencia a partir también de la convivencia propia, ¿no? Como preguntabas en la cuestión personal, digamos que siento que es algo dual, ¿no? Como que es de allá y de acá, es como me siento de cómo conviven conmigo, de cómo me siento yo mismo de cómo convivo, entonces es más como interpretar el objeto de una manera amplia, ¿no? O sea, no encerrarlo en blanco y negro, sino más en una generalidad de qué hago yo para generar esta convivencia hostil o qué hace la gente también para generar esta convivencia hostil conmigo, ¿no? Entonces, abrir la interpretación a algo más singular, por decirlo así. Yo quería complementar con la pregunta que hizo su merced, la primera, y es que hay una, y volviendo como a lo que decía, porque la segunda pregunta respecto a la proyección de la obra, como esa segunda parte o ese continuará que tiene, y es que también hay una, dentro de los límites del hogar, digamos que hay uno que es como un límite de peligrosidad que está bastante marcado en los hogares contemporáneos, es como que en gran medida las agresiones de índole sexual, las agresiones de índole como primeros acercamientos respecto a lo delincuencial y a lo delictivo se dan en el hogar, como que los primeros traumas se generan en el hogar. En muchos casos, en términos de agresiones, son los familiares los primeros agresores, etc. Ahí, como su merced respecto a esos límites, ya dentro del espacio de la esfera privada, su merced cómo lo contempla, como sigue como que persiste en la idea de que el hogar es como ese espacio de refugio un poco, que fue lo primero que entendí respecto al contexto de la ciudad agresora, pero ¿qué pasa cuando en ese refugio está el agresor? ¿Qué pasa cuando en ese refugio está el que me daña y del cual tengo que huir, pero cuando sales como salvado donde a un entorno más hostil? Entonces, ¿cómo analiza su merced eso respecto a la pregunta de los límites dentro del espacio del hogar? Ok, bueno, pues digamos en ese sentido es precisamente contextualizarse en el espacio, ¿no? Es como entender que si yo soy el que está siendo agresor, pues también tener una noción de espacio y digamos entender también que si estoy siendo agredido, tener esa noción de que el espacio no es un sitio estable, ¿no? O sea, como que entender que podemos construir algo y podemos transformar desde el espacio y desde nosotros mismos, ¿no? Digamos, la transformación es algo necesario, por eso la construcción de las ciudades es necesaria, pero también necesitamos construir de buena manera, no a la chambona, no a la defensiva, no de estas maneras hostiles, sino generar pues la convivencia que se pueda generalizar como en un espacio de tranquilidad, por decirlo así, ¿no? Que tener ese aura de que es algo que está construyéndose, que está en continuo crecimiento, construcción, bueno, entonces desde ese mismo punto entender que si algo no sirve, pues también se puede transformar y se puede desechar, se puede cambiar, porque no estamos obligados a tener algo que no nos está sirviendo, por decirlo así. Ahí le agradezco como que recupere sin mencionarlo, un concepto que en las generaciones como los millennials más jóvenes y los centennials está apareciendo y como que está adaptándose. Me parece que se está volviendo cotidiana, es la noción de deconstruirse, ¿no? Como no tanto, yo no creería tanto desechar como deconstruir comportamientos, actitudes, incluso como configuraciones de identidad, como no sé,
el hombre no llora, entonces como que voy a ser el machito represor porque me educaron a los hijoputazos, o paro, deconstruyo esa cadena de violencia y me interfiero en ella para no seguir perpetuando la malparidez a futuro o hacia el infinito. Entonces me parece ahí que un poco su cierre, pues ya esto lo venía diciendo, pero un poco el cierre a la hora también es como que en esa segunda parte como un cierre optimista, no tanto un final feliz de paraíso rosado donde todos vamos a convivir otra vez. Bueno, usted no hace catecismo de abracémonos todos, pero sí plantea como, me parece, como un llamado de atención al espectador y al observador de su obra, o si la deja en la calle, a quien active la obra, viéndola como un enigma respecto a qué pasa allí, qué tipo de procesos se están dando en la obra, pero también qué pasa aquí, qué tipo de procesos se están dando en la convivencia que yo genero en mi hogar, en mi trabajo, con las personas con las que también sufro esta ciudad. Sí, me parece que busca como, no el final rosa de todo fue una hermosa conclusión, sí, me parece que es un poco más complejo respecto a la deconstrucción. Es una labor permanente y así como no dejamos de aprender, podríamos no dejar de construirnos para no hacer eco y no seguir perpetuando como esas condiciones de pésima convivencia que imponemos y nos imponen en escenarios como el de los hogar, el del hogar que tenemos más cerca. Sí, pues precisamente como en ese sentido lo que te comentaba de la cortina, es como esa cuestión de conexión, como nosotros todo el tiempo estamos modificando nuestro hogar, conseguimos cositas, decimos, bueno, esto se puede ver bien acá, o bueno, voy a conseguir no sé qué, una nevera, una lavadora, cosas así. Entonces va construyendo un hogar y de esa misma manera, entonces ver la convivencia es algo que se construye, nosotros nos construimos y nos vamos desarmando y construyendo y sencillamente vernos como algo que no es estable, sencillamente pues no somos estables, no, nadie es estable, sino somos una amalgama de cosas que nos están sucediendo y también tenemos que entender eso, que no dejemos que lo exterior entre también a nuestros hogares, sino que dejemos más bien que transformemos esos hogares en el exterior, ¿no? O sea, como vamos a formar algo mejor entre todos, de cierta manera, pero pues no es dándonos abrazos ni diciendo... Pero que tanta cercanía también repele, ¿no? Sí, no, o sea, no... Pues para la prueba Transmilenio, la gente no es localizarse en Transmilenio, pero termina en la sino pues entendiéndonos que hay conductas y hay situaciones que se tienen que trabajar, se tienen que construir y que si se construyen en sociedad también pueden ser mejores que si se construyen individualmente. Yo su merced. puedo hacer dos preguntas más así muy tangibles. La primera es qué hacer, o sea, todos los límites o hay algún límite que no sea hostil y en ese caso qué hacer con la hostilidad, ¿sí? Porque pues todo el tiempo la reconstrucción se puede volver positivista, o sea, si yo todo el tiempo me la paso desahuciando mi identidad, me la paso en el positivismo, voy a estos discursos que no tienen por qué ser malos, creo que la deconstrucción sí es necesaria, pero si hay una deconstrucción permanente, no es también agresivo el hecho de ser este carro vacío y moverte por esta cantidad de X de símbolos y significantes, o sea, esto no terminaría también siendo hostil, como una especie de positivismo tóxico de siempre construyámonos, siempre estamos analizando el espacio. Lo que mencionabas ahorita como con el tema del agresor y la víctima, ¿no? Entonces, claro, es entendible que hay hostilidad, ¿sí? Por eso la primera pregunta es, bueno, y si hay un límite que no es hostil, si hay un límite que no es hostil, ¿es posible? ¿No es posible? O sea, ¿cómo lo ves tú? Porque igual si hay la concepción del otro como algo diferente. Pues digamos que en ese sentido siempre tenemos que tener claro que las construcciones, digamos lo que pasa en la ciudad es vital, ¿no? Para entender eso. Si dejamos digamos, construimos toda la ciudad, la destruimos totalmente, solamente dejamos edificios nuevos, no va a haber memoria, no va a haber cosas que nos inciten precisamente a recordar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, como que siempre es necesario tener esa memoria para crear límites o ampliarlos o reducirlos, porque precisamente los límites están y siempre van a estar. Si nosotros
los entendemos como algo que se puede modificar y se puede ampliar o se puede contraer, pues es más como entendible esa cuestión de que tú puedes maniobrar los límites o ampliarlos para convivir de una manera distinta o pues también generar otra manera de repeler esos límites, ¿no? De ampliarlos, de entenderlos como algo moldeable. Digamos que no es algo estable, pero sí es algo que tenemos que tener claro en lo que te en la memoria. Si no recordamos, si no nos tenemos claros de qué es lo que está pasando, pues obviamente no vamos a interpretar algo nuevo como algo bueno, sino como algo que podemos estar esquivando porque no lo entendemos. De esa manera hay que entender los espacios también y la interpretación propia del límite como algo que no tiene que ser similar al otro. En el cabo somos individuos y todos los límites están bien desde que estén generalmente construidos de una manera convivencialmente sana, en la que los conflictos sean resueltos de otra manera que no sea la hostilidad, ¿no? Listo. Pues muchas gracias. A ustedes, gracias.